A reading from the book of Joshua. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: Acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Así conocerán que un Dios vivo está en medio de ustedes y que va a expulsar ante ustedes a los cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba al mar del desierto, el mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firme en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Hallelujah. Aleluya. When Israel came forth, Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. the Aleluya. sea beheld and El mar al verlo huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. why is it, O sea, that you flee? ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás, y a ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. Aleluya. Que tu rostro brille sobre tu siervo. Enséñame tus leyes, Señor. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Peter approached En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? as seven. ¿Hasta 7 veces? Jesus answered, I say, Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola: Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. since he had Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos
y todas sus posesiones y que pagara así. At that, the servant fell. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Be patient with ten me. paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Moved with El compassion. Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. When that servant Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios he seized him, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. falling to his El knees, compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. but he refused. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Now, when his fellow Sus servants compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. his master, Entonces el señor lo llamó y le dijo, you wicked servant, siervo malvado, forgave you. toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. Should you not have? ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Then in anger, his Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. so will my heavenly Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. When Jesus finished the Cuando acabó Jesús estos discursos, Galilee and went partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Well, thank you, Father Leonard. As Gracias, Padre Leonard. Como mencionó, soy el Padre Chris Aylar del Santuario Nacional de la Divina Misericordia y es un honor estar de vuelta en EWTN. brothers will be getting a new show on EWTN. Los hermanos estarán iniciando un nuevo programa cada miércoles el próximo mes a las 6:30 llamado Viviendo la Divina Misericordia. Y la clave de vivir la Divina Misericordia está aquí mismo, es el perdón. One of the eight Y es uno hard to de los but yet 8 cosas más difíciles de hacer y sin embargo responses to es necesario hacer como respuesta al pecado, porque Dios unless we forgive others. no puede perdonarnos a menos que perdonemos a los demás. Lo que vamos a leer está en el Padre Nuestro. Sabemos que el Señor nos lo ha dicho, pero creo que lo interesante es que no es tan difícil como podemos pensar. Does not El perdón no requiere reconciliación. now. You don't have to remain the best No friend tenemos of somebody que who hurt you back. ser mejor amigo de aquel que nos ha lastimado. Abusive relationships, for instance. Las relaciones abusivas, por ejemplo, si la persona está en una relación físicamente abusiva, puede ser prudente no reconciliarse, separarse, pero uno perdona en el corazón, les desea lo mejor, reza por su perdón, por su conversión, Wish them well. los perdona y les desea lo mejor, pero no exige que uno permanezca como mejor amigo de ellos. I had a Por ejemplo, employee steal yo tenía un compañero when I had my business. de trabajo que robó $2,000 cuando yo tenía un negocio. Mi Didn't allow him to remain fe finance manager. requería que yo le perdonara, pero no que siguiera siendo mi Ethical. Now, director de finanzas. Lo despedí, pues no era algo ético. when Lo importante es que tenemos que abordarlo cuando sean cosas que there's a license, a false se hayan hecho mal. De lo contrario, forgiveness doesn't sería una falsa misericordia. El perdón no significa olvidar lo que ha pasado. we don't have to El perdón no es eso. No tenemos que pretender que no hayamos sido lastimados. Muchas personas piensan eso. Pretender que uno no ha sido lastimado no es perdón, es mentir. La mente humana es increíble, pero no tiene la facultad de perdonar voluntariamente. Así que el perdón no se trata de negar la realidad de nuestro dolor. It's one of the hardest works Es difícil, es una de las obras de misericordia más difíciles. De hecho, es una de las obras de misericordia y uno de los desafíos más grandes. as I said, it's Así que el perdón se trata de abordar el problema, pero siempre con amor. Es por lo menos desearles que no les pase nada malo. Y es muy importante porque cuando hacemos eso, podemos empezar a asemejarnos a Cristo. Y Jesús le dijo a Santa Faustina que nos asemejamos más a Él. Pensemos en todas las formas que podemos asemejarnos a Jesús, dando de comer a los pobres, helping
escuchar a alguien con problemas, todas las formas en que podemos asemejarnos a Jesús. Pero él dijo que la forma número uno de lograrlo es cuando perdonamos. Es lo que le dijo Jesús a Santa Faustina. Y sin importar cuánto alguien les haya lastimado, sin importar cuánto hemos lastimado a Dios, le debemos más. Me dirán, esta persona realmente me lastimó, esta persona me debe. Puede que sea verdad, pero sin importar cuánto alguien les haya lastimado o les deba, yo he lastimado a Dios, ustedes han lastimado a Dios, yo le debo a Dios, ustedes le deben a Dios, mucho más. De esto se trata el perdón. Créanme, la falta de perdón les causa más daño a ustedes que a la otra persona. Y les aseguro, ninguna persona en este mundo vale la pena que para que perdamos nuestra salvación. Al final puede impedirles alcanzar el cielo. Así que no vale la pena enojarnos con alguien tanto como para eso. Por favor, en sus corazones, perdonen. Empiecen ahí. Eso es una obra de misericordia. El perdón es una obra de misericordia. Quiero concluir diciendo que Scott Hahn, un buen amigo de nuestra comunidad religiosa, solía hablar acerca del perdón y la misericordia. Y él dijo en cierta ocasión que la misericordia de hecho es más grande que el perdón. El argumento es el siguiente. ¿Quieren ser virtuosos? Perdonen. El perdón es necesario, de lo contrario nuestra sociedad no funcionaría. Si cada persona buscara represalia contra cada persona que los hubiera lastimado, este mundo sería más caótico de lo que yo es. Scott Hahn solía decir que la misericordia es más grande que el perdón, porque mientras que el perdón no requiere reconciliación, la misericordia sí. Normalmente, si uno realmente quiere ser como Cristo, hay que ser misericordioso. El perdón es el punto de inicio, pero pueden llevarlo a un nivel más alto incluso. Y quiero concluir con lo siguiente, una de las historias más increíbles que he escuchado. Fue del Congreso Mundial Apostólico sobre Misericordia en el 2014 y nunca he contado esta historia en una homilía. Y creo que este es el momento más apropiado. Probablemente sea la historia más increíble que he encontrado de perdón y misericordia. La historia de Pastora Mira García de Colombia. Ella contó esta historia en el Congreso Apostólico Mundial de su padre, que fue asesinado en Colombia cuando era muy niña, muy pequeña. Cuando se hizo más grande, cumplió 18 años, se casó, tuvo un hijo, una hija. Cuando su hija tenía apenas 2 meses de edad, su esposo fue asesinado. Colombia estaba enfrentándose a mucha violencia. Años más tarde, esa niñita, que en aquel entonces tenía 2 meses, cuando creció y tenía 22 años, fue secuestrada. 9 meses en cautiverio sufrió esta joven. Y su madre, Pastora Mira, ella nunca dejó de buscar a su hija y rezar por ella. Finalmente se enteró que su hija también había sido asesinada, así que había perdido a su padre, perdió a su esposo y ahora perdió a su hija. Pastora quiso ubicar los restos de su hija. En su búsqueda encontró varios cuerpos. Habían asesinatos en masa, los carteles de las drogas, y encontró varios cuerpos. Y por más horrorizante que haya sido para ella, estaba buscando cerrar esa historia, ese capítulo, y ayudar a otras madres a encontrar los restos de sus hijos. Pero la historia va más allá aún. Finalmente, Pastora encontró a su hija, pudo cerrar ese capítulo, la enterró, pero nuevamente su fe estaba siendo puesta a prueba. Ahora su hijo también fue secuestrado por un grupo paramilitar. Y después de semanas de sufrimiento, de tortura inimaginable, él fue asesinado. Y su cuerpo fue encontrado
al lado de una carretera. Pastora dijo que a pesar de esa tragedia inimaginable, ella nunca perdió la fe en Dios. They buried her son, Sepultaron a su hijo she went back to the y luego road where ella his body was regresó a la carretera donde encontraron su cuerpo para found a rezar man who was badly y hurt encontró un hombre que estaba gravemente herido, on the side of que the road. yacía al lado de la carretera, en el mismo lugar donde encontraron a su hijo. She didn't hesitate. Ella no titubeó, Back to her home, lo llevó de vuelta of his wounds, a su propia casa, cuidó de sus heridas y este hombre and he looked estaba en la mesa y levantó la mirada y vio una foto en su pared. and he said, "Do you know this man?" Y él dijo, ¿conoces a este hombre? Didn't say anything, and he said, "We Ella no dijo nada. Él dijo, lo matamos la semana pasada. This was the very man Era el mismo hombre killed her son." que había asesinado a su hijo. She looked, and when this man Ella miró y cuando este hombre vio la foto y dijo esto, said she felt Pastora dijo que ella the world collapse. sintió que el mundo entero se le venía encima. The man that killed her son Aquí estaba el hombre que había asesinado a su hijo sentado en su propia mesa. asked the Blessed Virgin Inmediatamente le pidió a la Santísima Virgen María que cubriera sus oídos words as he described de what las palabras cuando él describió lo que le hicieron a su hijo. she asked Mary to cover the words Ella le of pidió a this María que man cubriera and las not palabras de este hombre y que no filled permitiera que su corazón se llenara de odio. Pastora begged Mary Pastora le rogó a María que le ayude a perdonar a este hombre sitting at her table. que estaba sentado en su mesa. And Pastora, Y Pastora with grace, se llenó de gracia, with love and dedication, amor y dedicación continued to care y for the continuó murderer of cuidando por el asesino de su hijo. Dijo que ella that she actually came to sintió know tanto amor por este hombre que llegó a conocerlo. Suena como María Goretti y su madre. several years later, Y varios años más tarde, becoming después de in a relationship with this man as a friend, tener una relación de amistad con este hombre, él fue asesinado. said that she felt Y like ella dijo que ella se sintió como que había perdido a un hijo. when I heard that story, Cuando escuché esa historia en el Congreso Mundial, a priest, me dije, yo soy el sacerdote y no sé si yo podría llegar a ese nivel de perdón. please, Lord, Por favor, Señor, grace, dame la gracia para llegar a ese nivel de perdón. not only did she forgive, No solo perdonó ella, sino que ella logró el reconcilio. is greater than Por eso la misericordia es más grande que el perdón. forgiveness, Debemos comenzar but it is con el perdón, the highest pero when we are merciful. es más grande cuando somos misericordiosos. Como dice el Señor, sean misericordiosos, como vuestro Padre en el cielo es misericordioso.